Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de My Stand In. Nos volvemos a encontrar basados en el libro. No estoy nervioso, solo quiero darte un beso. Lan expuso una expresión como la de un niño mimado que quiere comer dulces. Esa expresión mezclada con su hermoso rostro de bebé lo hizo parecer un poco lamentable. Por lo tanto, dificultad que la gente se niegue. No es de extrañar que las mujeres de todas las edades, al ver a Lan, quieran sostenerlo en sus brazos y malcriarlo. Joe frunció el ceño. ¿Dónde quieres besar? ¿Dónde quieres que sea? Preguntó Lan emocionado. Joe se llevó los dedos a los labios, lo besó y le lanzó un beso. Está bien, entremos. Después de decir eso, se volvió y se alejó. Lan no está satisfecho con su respuesta poco entusiasta. Dio un paso adelante y rápidamente picoteó los labios de Joe. Luego sonrió astutamente. Jianje, no engañes a la gente así, ¿ah? Joe sacudió la cabeza y dijo impotente, entra, deja de perder el tiempo. Lan lo miró profundamente. Jianje, vámonos. Mientras pueda opinar en mis futuras películas y álbumes, quiero que formes parte de ello. Joe sonrió. Gracias. Los dos entraron al salón de banquetes desde el backstage. Tan pronto como cruzaron la puerta, innumerables destellos se precipitaron hacia ellos con frenesí. Lan está acostumbrado a esto. Expuso su sonrisa característica y saludó a todos. Joe todavía no podía acostumbrarse a las luces. Los destellos constantes casi le imposibilitaron abrir los ojos, por lo que solo podía seguir a Lang al escenario. Lam pronto fue rodeado por varios reporteros. El anfitrión en el escenario aconsejó repetidamente: no rodees a Ji, no te apresures, puedes hacer cualquier pregunta en un momento. No apresures a todos, no bloquees la entrada, deja que Ji pase primero. Joe fue empujado hacia atrás con varios reporteros deteniéndose frente a él, todos queriendo acercarse a Lan. Los guardaespaldas de Lan se apresuraron a intentar rescatarlo. Joe, indefenso, quería dar la vuelta, pero no pudo encontrar la manera, así que estaba perdido. Justo cuando había un poco de caos en la escena, surgió una conmoción detrás de Joe. Con la ayuda de sus asistentes y guardaespaldas, Ming rompió el cerco de los periodistas y caminó hacia Joe. Los reporteros volvieron la cabeza uno por uno. Cuando vio a Naming venir con sus guardaespaldas, nadie se atrevió a subir para detenerlos. En cambio, voluntariamente le dieron paso. Min es la persona más inusual en el círculo. No solo es un actor, sino que también representa a una de las familias más poderosas y prestigiosas de la ciudad capital, por lo que nadie se atreve a provocarlo, aunque se comporta de una manera fríamente indiferente y arrogante. Ningún medio diría nada negativo sobre él. Al verlo lucir tan desagradable en este momento, naturalmente nadie se atrevía a bloquearlo. Ming miró directamente a Joe, acercándose a él con calma. Luego lo agarró suavemente del brazo y dijo suavemente: vamos. Aunque su voz era muy baja, es completamente silenciosa, por la que las dos palabras que dijo fueron claramente escuchadas por todos. Con respecto a este recién llegado, Joe, su cotilleo y exposición han aumentado recientemente de manera exponencial. A menudo se asocia con estrellas de renombre como Lan, Wang y Ming. Aunque nadie se atrevió a decirlo públicamente, eso no significa que no cotillaran a puerta cerrada. Al menos la noticia de que Joe fue comprado por Ming ya había entrado en los oídos de muchas personas desde que la tripulación regresó de Hyusu. Con los dos haciendo contacto real en público en este momento, los reporteros naturalmente no dejarían pasar esta buena oportunidad. Todos los ojos los miraban como reflectores que esperaban que Ming se diera la vuelta para poder tomar fervientemente un montón de fotos.
Joe mantuvo la compostura y sonrió. Presidente Jam, primero por favor. Después de decir eso, retiró ligeramente la mano de Ming que estaba sobre él e hizo un gesto acogedor. Los músculos en la cara de Ming se movieron lentamente. Miró débilmente al periodista que estaba parado frente a ellos, obviamente dando una advertencia. Sus cejas ligeramente arqueadas hicieron que su expresión fuera aún más contundente. Los reporteros que habían detenido a Lan también se dispersaron. Joe asintió cortésmente a los reporteros y subió al escenario. Ming siguió desde atrás y apoyó suavemente su mano sobre su espalda. Sus movimientos no son deliberados, simplemente parecía que él y Joe siempre habían estado cerca. Esto hizo que Lan frunciera el ceño ligeramente. Las pocas personas se pararon en el escenario. El anfitrión primero agradeció con entusiasmo al presidente Wang y a Ming por venir y luego Alan tomó la iniciativa. Cada uno se turnaba para presentar sus discursos de lanzamiento. Cuando fue el turno de Joe había más de 100 pares de ojos mirándolo. Por un momento Joe se puso rígido. Cuando estaba parado en el escenario antes, no se sentía nervioso, pero ahora con tanta gente mirándolo, tantos destellos brillando sobre él, inmediatamente sintió el entusiasmo en el cuero cabelludo y en el sudor de la palma.